la presento, es licenciada y profesora en artes de la UBA, está haciendo su doctorado en UNSAM, es becaria doctoral del CONICET, y trabaja sobre el proceso de institucionalización de las artes decorativas en Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Y bueno, como yo me empecé a meter en el campo de las artes decorativas en relación a la arquitectura, bueno, me interesó mucho su trabajo, y ella me presentó este texto que bueno, que cuando lo leí también me pareció que me podía servir mucho para los temas que yo quería abordar. Y bueno, y un poco la idea de hoy es presentar ese texto y también presentar cómo nos sirve a nosotras para pensar nuestros propios temas de investigación, que están muy relacionados entre sí, y que me parece que este campo de las artes decorativas es bastante bisagra, o sea, es difícil de abordarlo solo desde la historia del arte, o solo desde la arquitectura, o solo desde la industria, digamos, y que requiere de una mirada interdisciplinar necesariamente, o postdisciplinar. Así que bueno, me parece que esta presentación también da cuenta un poco de eso. Así que bueno, primero va a arrancar Larisa contando un poco sobre su investigación, y bueno, presentando un poco al personaje, que es bastante particular. Es un hombre relativamente joven, que tiene una carrera una trayectoria bastante importante, estuvo a cargo de investigación en el Victorian Albert Museum, y después también dirigió el Museo de Diseño en Nueva York, y bueno, escribió varios libros, y también tiene un aspecto más de difusión, que también me gusta. Ahora durante la pandemia, por ejemplo, dirigió una serie de entrevistas, y sigue haciendo un ciclo de entrevistas en conjunto con una galería de arte en Nueva York, en el cual ha entrevistado a un montón de personajes del mundo de la academia, de la curaduría, del diseño. Así que tiene esta parte como más intelectual académica, pero también está presente desde el aspecto más de difusión de estos temas, que también me parece importante, porque también permite pensar varios problemas del diseño contemporáneo, no solo la historia, sino también problemas del arte y del diseño contemporáneo. Así que bueno, Larisa, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, bueno, me interesa mucho el espacio de discusión, y además con Cecilia tenemos temas muy cercanos, y tenemos discusiones muy largas por mail y en la oralidad, que son muy ricas para pensar nuestros propios temas de investigación y seguir creciendo y ampliando un poco, como decía Ceci, hacia otras disciplinas. Bueno, como les contaba, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí va. Como les contaba, Ceci, mi tema de investigación tiene que ver con la institucionalización de las artes decorativas y los vínculos entre las bellas artes y la industria entre 1910 y 1940. Cualquier cosa más tarde podemos volver sobre algunas de las imágenes, pero bueno, mi intención es investigar el rol de determinadas instituciones, sobre todo desde el ámbito artístico, en donde tuvo algún tipo de rol el Estado, y desde las artes plásticas se buscó establecer algún tipo de conexión con la industria. Y yo me centro especialmente en exposiciones y en el ámbito de la educación, ya sea artística o técnica, pero con algún enfoque estético. Pero bueno, el texto que teníamos para hoy, que bueno, Ceci un poco ya lo presentó a Glenn Adamson, que nació en Estados Unidos en 1972. Él tiene formación de base, digamos, tanto de grado como en su PhD en Historia del Arte, y como ya mencionaba Ceci también, bueno, fue director del Museo de Arte y Diseño de Nueva York, jefe de investigaciones del Museo Victorian Albert, digamos, trabajó con grandes colecciones que abarcan grandes periodos de tiempo en esta dimensión de lo artesanal, el diseño, lo decorativo. Y el libro que teníamos para discutir hoy se llama The Invention of Craft, que lo escribió hacia 2013, digamos, es un segundo libro pensado a partir también de uno anterior, que es de 2007, y se llama Thinking Through Craft, que está un poco más enfocado hacia lo contemporáneo, y bueno, le dio la punta para
pensar un poco más históricamente algunas cuestiones. Y bueno, yo les quería traer algunas investigaciones que también son recientes, con las que me parece que Adamson está dialogando directa e indirectamente, especialmente en lo que tiene que ver, por un lado, con la discusión sobre la idea de que la artesanía es casi algo intrínseco a la humanidad misma, y por un lado les quería, bueno, presentar, seguramente ya lo conocen, a Richard Sennett, que bueno, viene de la sociología y en 2008 publicó un libro que se llamó El artesano, y tiene un capítulo muy interesante dedicado al taller y a lo artesanal y al surgimiento de los gremios en el siglo XIII. Y él ahí analiza, digamos, de manera muy poética y también, si se quiere, yendo hacia atrás y adelante en el tiempo, este funcionamiento de los talleres y el mantenimiento de ciertos secretos, las jerarquías dentro del gremio, del trabajo del maestro artesano, y cómo hay cierta información que quizás cuando el maestro artesano fallecía, dejaba de poder transmitirse, y cosas que dejaban de poder seguir realizándose. Y bueno, Sennett recupera una frase, un poema de Homero, en donde, que está dedicado a Hefesto, que es el dios de la herrería, de la forja, y podemos decir, bueno, de la artesanía, que dice: a Hefesto, famoso por su industria, canta musa de voz sonora, el que junto a Atena, la de ojos de lechuza, oficios ilustres enseñó a los hombres que moran sobre la tierra, quienes antes en grutas de las montañas habitaban como fieras. Pero ahora, habiendo aprendido oficios, gracias a Hefesto, famoso por su ingenio, con holgura en tanto se suceden los años, su vida pasa sin cuidado en sus propias casas. Un poco retomando o recuperando estas ideas que menciona Adamson, en torno a que la artesanía, el útil, vendría, digamos, a distanciar al ser humano de la fiera. Y bueno, Adamson lo que plantea en realidad es que la artesanía, en contra de estas ideas, la artesanía es más bien una invención moderna, que su emergencia tendría que ver, no digamos, siempre, en todo momento, desde el inicio de los tiempos, sino más bien con el surgimiento de la industria. Y ahí se distingue, digamos, más precisamente, y lo menciona, de otro autor, que es Larry Skinner, que viene más de una historia intelectual, y que pensó, digamos, que a través de este libro, que se llamó La invención del arte, bueno, no sé si se llega a ver toda la imagen completa, porque yo veo las caras de ustedes, pero bueno, que se publicó en 2001 y se tradujo en 2004, si no me equivoco. Él lo que trató fue de analizar desde una perspectiva de historia más cultural, a partir de algunas ideas que ya había previamente, digamos, en el campo de la estética, de las artes, por ejemplo, de Paul Christeller, sobre esta dimensión, de esta división que se empieza a establecer en el Renacimiento y que se consolida hacia el siglo XVIII sobre el arte y la artesanía, el artista y el artesano, y él lo que trata es un poco de nuclear todo ese análisis a través de el surgimiento de las categorías desde la antigüedad clásica, y el establecimiento de las instituciones artísticas que se consolidan hacia el siglo XVIII, con, digamos, el surgimiento de academias, de públicos, de salones. Y bueno, este libro, digamos, tiene, Adamson establece una referencia clara al titular su libro, en términos de, digamos, si Skinner llamó a su libro La invención del arte, Adamson lo llamó La invención de la artesanía, y en ese sentido distinguiéndose de Skinner, por un lado, por esta idea de una artesanía siempre presente, pero también en torno a no mirar solo al sistema artístico al momento de pensar cuándo surge la artesanía, sino solo como una oposición a algo que se construye en el momento en que las bellas artes se constituyen. Cuando digo bellas artes pienso en pintura, escultura, sino que, bueno, ver otra beta, que es un poco la que empieza a plantear Adamson. Y en ese sentido quería mencionar igual también que cuando, bueno,
se constituyen estas bellas artes, Skinner lo que propone es que, mientras que estas refieren al genio, a lo contemplativo, a la belleza, la artesanía y lo manual tendría todas unas características más peyorativas y negativas en relación con esto, como lo técnico, la falta de creatividad. Y bueno, Adamson critica esta cuestión y dice que le pone demasiado el foco a este debate dentro del terreno de las artes, y propone en cambio esta juxtaposición entre el surgimiento de la artesanía al mismo momento que aparece la industria. Y creo que acá está un poco la riqueza de lo que está planteando Adamson, que tiene que ver no solo con este cambio de foco, sino también con otorgarle una entidad propia a lo artesanal, que por lo menos en el campo de la historia del arte, que es de donde viene Adamson inicialmente, siempre es algo fuera del canon, digamos, no es lo principal. Entonces, bueno, un poco en esto que planteaba Ceci, de cómo podemos pensar a través de las ideas de Adamson lo que pasó con la artesanía en Argentina, hay que plantear algunas diferencias respecto de lo que por el momento podemos hacer acá, que tiene que ver con que, bueno, Adamson logró trabajar con grandes colecciones y un patrimonio muy rico de instituciones que tienen, digamos, colecciones muy largas en el tiempo y de un montón de periodos, momentos y lugares, cosa que acá en Argentina no existe del todo como tal, o si lo hay, no está del todo catalogado. Y también tuvo la posibilidad de participar con cargos de investigación en museos, que tampoco es algo que del todo esté desarrollado desde acá, con lo cual, cuando uno tiene que pensar la artesanía en Argentina, no es que haya una institución clara o demasiadas desde donde trabajar con ese patrimonio, hay que un poco empezar a pensarlo desde otro lado. Y a la vez, bueno, Adamson toma un periodo en que está en alza, digamos, esta artesanía de lujo, de base gremial. No sé si recuerdan que hay un buroplat, un escritorio que muestra en la página 11, rococó, digamos, este escritorio en donde cada uno de los artesanos hacía distintas, digamos, estaba el que hacía el bronce, el que hacía la madera, el que lo estructuraba, bueno. Y en el caso de Argentina no hay una historia de gremios tan fuerte, digamos, de gremios de la artesanía, como ha habido en Europa, para pensar todo ese recorrido que llegue a la industrialización. Digamos, con esto no lo estoy negando, y hay algunos trabajos que lo han hecho, por ejemplo, Adolfo Rivera desde la Academia de Bellas Artes, por mencionar un caso, ha estudiado a los plateros y a los muebleros, pero no es algo que esté tan claramente institucionalizado que uno lo pueda identificar, ni que haya tenido muchísimo peso. Quizás también, bueno, por el menor impacto de la colonia en Buenos Aires, que también lo distingue de otros lugares de Latinoamérica en torno a lo que tiene que ver con las artes. Y bueno, en Argentina, cuando empieza a haber un mayor interés por estas artes decorativas, estas artesanías, que es hacia fines del siglo XIX, en general esos consumos son de productos extranjeros. Yo les traje el caso, que es un poco el más obvio, que tiene que ver con, bueno, estas élites que viajaban a Europa y consumían su porcelana de Sèvres, que traían vajilla francesa, muebles, o que en todo caso los podían comprar acá y también venían de afuera. Y en este caso el hoy Museo Nacional de Arte Decorativo, y en ese entonces Palacio Errázuriz Alvear, muestra un poco este tipo de prácticas de entre fines del siglo XIX y bueno, previo a la Primera Guerra Mundial, en donde en general estos consumos no eran de productos de arte decorativo local. Acá también creo que es interesante señalar que arte decorativo, arte industrial, arte aplicado, artesanía, son todos términos que por momentos sí aparecen en algunos momentos del periodo que yo trabajo,
pero que se usan con bastante liviandad y poca precisión, y creo que un poco hay que iluminar esas contradicciones más que tratar de categorizar cuál era cada uno de los usos que se les daba. No tanto cuál era cada uno de los usos, sino cuál, digamos, cómo era indistinto en muchos casos el uso que se les daba. Y bueno, otra pregunta posible es cuándo podríamos plantear en Argentina algo similar a este proceso que menciona Adamson, que tiene que ver con el surgimiento de la industria y de la artesanía. Y bueno, por traerles un caso que me parece que es interesante, hacia 1910, digamos, hay un pequeño crecimiento de la industria, digamos, en términos de una manufactura bastante artesanal, y que se desarrolla en un momento en que el campo artístico está en proceso de consolidación, que tiene que ver con el surgimiento del Museo Nacional de Bellas Artes, que ya había desde fines del siglo XIX, hay una Academia de Bellas Artes, en 1911 hay un Salón Nacional, entonces surge desde el campo artístico un interés hacia el fomento de lo industrial. Y en ese sentido, creo que es interesante pensar que no está del todo errada esta idea de Giner de que no es irrelevante el surgimiento de un sistema artístico en este plano, ¿sí? Más allá de que Adamson pueda establecer una diferencia mayor, acá yo puedo identificar, digamos, en Argentina y especialmente en Buenos Aires, una tensión de parte del arte hacia la industria. Y bueno, ante la falta un poco de estos históricos talleres gremiales, una posibilidad es pensarlo desde la enseñanza, que se complementó en la escuela, en las escuelas de artes y oficios, profesionales, digamos, estaban en su gran mayoría ubicadas en Buenos Aires. Y les traigo un caso que tiene que ver, bueno, Adamson menciona algunas cuestiones sobre qué pasaba con el dibujo técnico, cómo formar artesanos habilidosos, y estos debates que se dan sobre cómo enseñarle a un obrero algo estético, enseñarle a partir del desnudo o enseñarle a partir de patrones geométricos. Y bueno, les traigo, digamos, esta era la Sociedad de Educación Industrial, que estaba ubicada en el barrio de Almagro, al lado de lo que hoy es la Universidad Tecnológica, dirigida por Norberto Piñero, y él mismo hacía referencia a citas, por ejemplo, de John Ruskin, en donde estaba tratando de ver cómo enseñarle al obrero y que su oficio, digamos, tuviera un componente artístico. No por eso transformarlo en un artista, pero sí otorgarle este tono estético, digamos. Y creo también que, bueno, en este intento de formar artesanos habilidosos, también se podrían, digamos, el objetivo era pensar que esto brindaría mejores productos, más consumo y por lo tanto un crecimiento de país ante esas otras producciones que venían de afuera. Bueno, en este caso, en esta escuela en particular, hubo una gran participación de artistas, no voy a extenderme demasiado sobre esto, pero Ernesto de la Cárcova, que es un artista, bueno, no sé si conocen Sin Pan y Sin Trabajo, que está en el Museo de Bellas Artes, es probablemente una de las obras más conocidas de él y del arte argentino de fines del siglo XIX. Bueno, él donó algunos calcos escultóricos, sí, que son estas piezas que imitan esculturas artísticas, que están copiadas, digamos, a la perfección, los donó, venidos de París, a esta escuela para formar a los obreros. Pero Piñero mismo decía y los directores de la escuela, que eran insuficientes o inapropiados, y que se habían usado en limitada cantidad, porque, bueno, no funcionaba del todo esta lectura sobre lo que se esperaba para formar a un obrero. Y en cambio, bueno, sí he rastreado algunos trabajos de estos estudiantes en donde probablemente lo que era más ornamental era más productivo,
Y también en algunos casos, bueno, registré donaciones de cajas con mariposas e insectos que venían del Museo Histórico Natural, que hacían también los estudiantes visitas al botánico o a museos de ciencias naturales, y que se pueden llegar a identificar tanto los ornamentos como, bueno, se ven algunas mariposas, que probablemente fueran mucho más funcionales para la educación, de fomentar este componente estético en el trabajo industrial. Y bueno, cierro sobre un caso muy pequeño que tiene que ver con la otra cara de esto, ¿sí? Que es, este es el Museo de Escultura Comparada, que está en Costanera Sur, y es la que originalmente era la Escuela Superior de Bellas Artes, que era el último espacio de formación del artista, digamos, donde aprendía pintura y escultura, y que esta escuela, hacia principios de la década de 1920, la fundó Ernesto de la Cárcova, con gran cantidad de calcos, muchos de ellos provenientes de París y de distintos lugares, y con estas obras que uno pensaría, bueno, de arte universal, de un canon. Y hacia 2016 se hizo una muestra en honor a Ernesto de la Cárcova, con materiales del archivo, curada por Marisa Baldassarre, y una artista alemana trabajó con calcos en cera y con abejas que intervenían digamos, y armaban panales sobre estos calcos en cera. No sé si se llega a ver ahí, pero lo que trabajó esta artista fue a partir de tomar un calco de Ernesto de la Cárcova, del rostro, a partir de una escultura, y bueno, y recrearla junto con otras debajo, que venían de relieves prehispánicos que había comprado Cárcova en el Museo de Berlín. Y bueno, estas obras, digamos, a partir del trabajo de las abejas, eran intervenidas y se empieza a armar como una suerte de panal que se ve al lado del rostro de Cárcova. Acá hay otras imágenes de esa misma artista. Y bueno, en este sentido quería traerles este caso porque me parece que sirve también para pensar un poco en la línea de Adamson, por un lado, qué uso se le da a estos calcos hoy, que en realidad es una enseñanza mucho más arcaica y que tiene que ver con la transmisión de un canon. También creo que el interés de Cárcova en estos calcos le da otro color a realizar su réplica. Y por último, también en este proceso que decide tomar la artista de trabajo, en donde participan los apicultores, participan las abejas, digamos, es como toda una serie de tareas que no están del todo controladas, pero en donde hay distintos participantes especialistas, además de, bueno, la intervención del animal. Bueno, y con estas ideas, que en todo caso, bueno, ahora seguiremos discutiendo, le paso a Ceci la posta si continúa presentando. Bueno, así como Larisa presentó un poco qué tenía que ver todo esto con sus temas, yo voy a hacer también un breve recorrido por bueno, cómo llegué a las artes decorativas. Por un lado, que bueno, que como dijo Larisa, no es lo mismo que artesanía, pero están relacionadas. Bueno, y yo fundamentalmente llegué a través de las fuentes de arquitectura, aparecen, o sea, coincido también con la priorización que ella marca, en relación a que, bueno, alrededor del momento del centenario hay un claro interés por, bueno, por un lado reivindicar estas técnicas y prácticas artesanales precolombinas de la colonia, la arquitectura colonial también. Pero por otro lado también lo que se ve es, bueno, una vocación o preguntas más que una, o sea, preguntas sobre cómo industrializar el país o cómo sería posible llevar estas técnicas artesanales a una forma de manufactura más industrializada, digamos, ¿no? O sea, no es solo un mirar hacia atrás, sino también hay preguntas sobre cómo desarrollar una industria futuro, ¿no? Bueno, y las artes decorativas se relacionan con la arquitectura, fundamentalmente para mí en dos registros. Por un lado, en relación a la ornamentación de los edificios,
y por otro lado, lo que es la producción de objetos para habitar esos edificios, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede también en la historia de la arquitectura es que las artes decorativas, todo lo que es artesanal, es rápidamente, de alguna manera, como negado, abolido, digamos, por las vanguardias, por la historia de la arquitectura moderna. Entonces, bueno, una de las cosas que charlamos con Larisa es, bueno, al mismo tiempo que está teniendo lugar este proceso de institucionalización de las artes decorativas y aplicadas en Argentina, bueno, desde las vanguardias se está diciendo que el arte decorativo es falso, que el arte decorativo no sirve, digamos, y que los productos no los tienen que diseñar los artistas y los arquitectos, sino que tienen que provenir de la industria, retomando discusiones que se están dando en Europa, pero con, obviamente, un desarrollo industrial diferente en Argentina que tenía lugar en países como Inglaterra, Francia. Pero bueno, esto yo creo que marcó muy fuertemente la historia de la arquitectura, y las artes decorativas no aparecen dentro de esa historia, o no lo suficientemente para mí, por lo menos. Después, bueno, en los años 30, que continúa, y de alguna manera hay una acentuación de este proceso, porque si bien, bueno, Prebisch y Gautier estaban haciendo arte decorativo, arte falso en el 25, en Argentina el Museo de Artes Decorativas se funda recién en el 37, o sea, 12 años después. Y bueno, y en los 30 se revitalizan los salones de artistas decoradores, y aparecen firmas, como, por ejemplo, como Copte, que quiere ser esta primera firma nacional de muebles, porque que compita con esta estructura de casas matrices como la que tenía Nordisca o Maple. Y bueno, y no casualmente Pirovano, que era el director de esta firma, también era el director del Museo Nacional de Arte Decorativo en ese momento. Pero bueno, también desde la arquitectura aparecen otras exploraciones en torno al diseño de objetos, como, bueno, el caso conocido del BKF, el Grupo Austral, que de hecho ganó un premio en el Salón de Artistas Decoradores. Acá traje otros muebles, pero también otras figuras como Vladimiro Acosta, que diseña estos muebles para el edificio Helios, que hizo en la calle Figueroa de Cortá, donde diseña, bueno, los muebles, las sillas con formas aerodinámicas, pero también hasta los picaportes, diseña las carpinterías, bueno. Y hay bastante trabajo artesanal, podríamos decir, sobre estos objetos, ¿no? Ya en los años 50, la historiografía marca la emergencia del diseño industrial a partir de, bueno, experiencias como Nueva Visión, el vínculo entre los arquitectos y los artistas concretos, aparecen estas ideas del mueble estándar, en las revistas, como vemos acá. Pero bueno, me parece que es necesario considerar toda esa historia anterior que se retrotrae hasta justamente este periodo, podríamos decir que empieza en el centenario, este interés por el desarrollo de las artes decorativas como un medio de desarrollo industrial, ¿no? Entonces, bueno, creo que Adamson sirve para pensar justamente estos procesos como más articulados. O sea, no es que la artesanía está por un lado y la industria está por otro, sino que están constantemente articulándose y retroalimentándose de alguna manera. Así que yo traje dos casos que me parecía interesante para también discutir acá. Por un lado, el caso de Colette Bocara, que es la arquitecta, ella era la esposa de César Llanello, otro arquitecto bastante conocido del entorno, o sea, del grupo de los artistas concretos, Nicolás Maldonado, que bueno, ellos, Llanello su familia era de Mendoza, y a fines de los 40 es convocado para dirigir la Escuela de Cerámica de la Universidad de Cuyo, y bueno, la dirige entre 1950 y 1955, y cambia bastante lo que es la orientación de la escuela, que tenía una orientación más hacia el modelado, de lo que tiene que ver con las artes plásticas, con el tipo de escultura, y él introduce una línea de cerámica más industrial, de producir objetos en serie, y bueno, cambia mucho la perspectiva de la escuela, y esa escuela termina siendo uno de los
las bases de lo que fue la primera escuela de diseño de decoración y diseño de la Argentina, que estuvo en la Universidad de Cuyo, que se fundó en el 58. Pero bueno, Llanelo dirige esta escuela hasta el 55, cuando viene la Libertadora lo rajan y él se vuelve a Buenos Aires, y ahí, bueno, empieza crea la carrera, la materia de edición, y empieza con todo otro derrotero en Buenos Aires. Pero Colette Bocara, que era la mujer, que se queda, ellos se separan, y bueno, a modo de también subsistencia de alguna manera, crea este taller en la casa, un taller artesanal, en el que empieza a producir cerámicas, que son estas cerámicas con cerámica grés, que es un color bastante marrón, digamos, que lo fabrica con una arcilla que es de las canteras de las escuelas de Mendoza, y empieza a producir estos objetos que para mí son una especie de híbridos entre objetos artesanales y objetos a la vez industriales, o con esta idea de producción en serie, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y estas técnicas que yo utilizaba fueron reflotadas por su hijo en 2007, que había trabajado con ella, que es ceramista, y bueno, después de su muerte retoman un poco, a partir también de proyectos de historia del diseño en Mendoza, bueno, recuperan el know-how de esta técnica de cerámica, y vuelven a lanzar los productos que hoy en día son bastante codiciados, están como, los venden en el Malva, bueno, un poco esto que dice Adams, ¿no? De que la artesanía se convierte en un objeto de arte, ¿no? Y por otro lado, traje un diseñador chileno, contemporáneo, que se llama Rodrigo Bravo, que hace estas piezas, que él las llama diseño geográfico, creo. Bueno, son piezas realizadas con una piedra, la combarbalita, que es una piedra volcánica que se encuentra en la región de Coquimbo, en Chile, que tiene una composición muy heterogénea, entonces por eso logra estas piezas todas diferentes, con colores muy bellos. Y bueno, y él plantea como toda una investigación sobre las técnicas artesanales, los materiales. Estas piezas se venden en locales, una firma que tiene base en Nueva York, que venden productos de diseño con especial énfasis en la materialidad, y bueno, como vemos, cada uno de estos volúmenes sale por $700, que son piezas bastante caras. Y él además también, bueno, él es diseñador de la Universidad Diego Portales, y tiene una cátedra allí, donde, bueno, enseña diseño, y tiene este enfoque como de estudiar el pasado para encontrar las soluciones en el futuro. Y bueno, esto es uno de los trabajos que desarrollaron en este primer semestre con sus alumnos, de investigación de las culturas alfareras precolombinas chilenas, en que, bueno, el trabajo consistía, por un lado, en realizar esta guía de alfarería primitiva, que él la llama, y además, bueno, los alumnos producen proyectos contemporáneos. Y bueno, me encontré con estos documentales también producidos en Chile, que lo tienen a él como protagonista, que me resultó bastante sugerente respecto de cómo se plantea la relación entre artesanía y diseñador, un poco también en los términos en los que lo plantea Adamson, porque si bien, o sea, él quiere como mostrar esta idea de la importancia de la recuperación del artesanal, del respeto por los materiales, por las tradiciones, el documental sigue como marcando esta especie de grieta entre el diseñador, bueno, que es un sujeto cool de la ciudad, que vive en su casa con estos modelos divinos y que trabaja en su computadora con estos programas de diseño. Y por otro lado, aparecen las imágenes de cuando él se encuentra con el artesano, que es este sujeto que está en el norte de Chile, que vive en un rancho sin revoque, y bueno, que es el que opera estos objetos con sus manos. Y bueno, él por supuesto cuenta, bueno, un poco también cuenta cómo llegó a hacer estos objetos, porque dice que
él en un principio hacía muebles, pero que esos muebles no tenían un precio competitivo en el mercado internacional, entonces se descubre que estos objetos los puede hacer de una forma mucho más barata y después, o sea, que son mucho más eficientes en términos de mercado y de competencia. Pero bueno, romantiza de alguna manera esta relación de poder y de subordinación del diseñador con el artesano, que seguramente no tenga estas piezas en su casa o no, bueno, obviamente no va a poder comprar ninguna de estas piezas de $700, pero bueno, me llamó la atención cómo aún reivindicando estas técnicas artesanales se seguía sosteniendo esta relación de poder tan marcada, ¿no? Así que bueno, un poco creo que Adamson alude a esta necesidad de transparentar los sistemas de producción, por un lado, ¿no? Que bueno, que este documental lo transparenta, lo romantiza de una forma bastante cruda, pero bueno, lo transparenta al fin. Y bueno, que creo que también hay que pensar este texto de Adamson y las diferencias respecto del caso argentino, latinoamericano, porque me parece que Adamson todavía tiene como cierta nostalgia de ese pasado industrial de Estados Unidos y de su rol de hacer cosas, de cuando el rol de Estados Unidos en la economía mundial era hacer cosas. Él refiere a que, bueno, que ya no es ese rol, que ahora tiene que ver con el conocimiento y los servicios. Y bueno, por ahí pensar cómo pensar esto en países como Argentina o Chile, donde esa industrialización no sucedió, o sea, si sucedió de forma muy, muy limitada, ¿no? Así que bueno, un poco eso para comenzar la discusión, si os parece.